Hola, buenas tardes. Estamos de nuevo aquí en Jueves de Investigación en el INA, la serie de charlas que el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia hemos echado a andar con el objetivo de dar a conocer qué es lo que hacen los investigadores en el instituto, cómo este quehacer se vincula con la sociedad, con la protección, conservación y difusión, y también con la creación de su patrimonio, así como las trabas que este quehacer ha tenido en cuanto al recorte presupuestal y que son afectaciones para toda la población, pues repercute precisamente en la conservación y difusión de su patrimonio. En esta ocasión nos acompaña Israel David Lara Barajas, quien es investigador del Centro INA Querétaro. Él es egresado de la licenciatura en Antropología Física de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y de la maestría en Arqueología del Colegio de Michoacán. Ha tomado e impartido diversos cursos y presentado ponencias y conferencias sobre la biología esquelética de la población actual y prehispánica en temas relacionados con la paleopatología, huellas de actividad, condiciones de salud y enfermedad y sus aplicaciones a la antropología forense, tanto en México como en el extranjero. Cuenta con varias publicaciones, entre las que destacan los libros Encuentros y Desencuentros, una mirada a la protección del patrimonio cultural, Patrimonio en manos y fundamentos de la arqueología forense, además de diversos artículos científicos y de divulgación relacionados con la práctica de la antropología física y forense en México, el peritaje antropológico y la protección del patrimonio arqueológico y paleontológico. Es titular de proyectos sobre la caracterización antropofísica de las poblaciones prehispánicas, las costumbres funerarias, difusión y divulgación de la ciencia y vinculación comunitaria para la protección del patrimonio cultural y paleontológico, buscando la integración de la sociedad y las instituciones para su preservación y valoración. Ha sido autor y curador de diversas exposiciones y acreedor al Premio INA Miguel Covarrubias 2015 por la exposición temporal Ancestros de Piedra, el patrimonio paleontológico en México. David ha titulado su charla Restos humanos, comunidad y significación patrimonial. David, compártenos, por favor. Gracias, muy buenas tardes. Quisiera iniciar con un agradecimiento al Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica por haber creado este espacio que nos permite presentar el trabajo que realizamos en los distintos estados de la República y pues con este toque que busca acercarnos también a la sociedad, ¿no? Entonces, agradezco la oportunidad de presentar parte del trabajo que hacemos aquí en el estado de Querétaro, pues ya desde hace 15 años en el instituto y particularmente 10, 12 años aquí en el centro de Querétaro. Bueno, la charla que les voy a presentar el día de hoy, como ya lo mencionaba, se titula Restos Humanos, Comunidad y Significación Patrimonial. Este trabajo de alguna manera pues aborda el problema que hemos detectado con la valoración de los restos humanos, ¿no? De manera general se aborda un poco la situación de los restos humanos en el universo del patrimonio cultural, su reconocimiento como elementos patrimoniales, que es un tema que hemos estado trabajando sobre todo en los últimos años, y algunos casos de experiencias en la gestión de estos restos patrimoniales para significarlos ante los ojos de la comunidad. El trabajo ha sido un poco más amplio, va dirigido también hacia otras instituciones y hacia el interior de esta misma, pero el día de hoy me centraré exclusivamente en el tema de la vinculación comunitaria. Durante esta presentación, pues abordaremos algunos temas como los restos humanos como patrimonio, la legislación que los incluye dentro del universo patrimonial, esta problemática que tiene, que se deriva de la desvalorización de los restos humanos, por supuesto el valor y el significado que hemos buscado otorgarle, la problemática que tienen estos restos humanos y a partir de la cual surgen pues esta metodología de trabajo y de gestión, así como los resultados que hemos obtenido
en materia de protección de los restos humanos prehispánicos e históricos, y algunas conclusiones y retos que surgen sobre todo de la situación por la que atraviesa nuestro país y bueno, creo que el mundo en general a partir del año pasado. Bueno, primero que nada habría que definir, ¿no? Pues, ¿qué es el patrimonio cultural? Y la definición de esto es un tanto complejo porque hay una gran cantidad de definiciones y va a depender desde qué perspectiva queramos abordar su estudio, ¿no? En este sentido, yo retomaré una definición de Bonfil que lo define como el conjunto de símbolos, de valores, de actitudes, habilidades, conocimientos, significados, formas de comunicarse y de organizarse socialmente, además de los bienes materiales que hacen posible la vida de una sociedad determinada. El patrimonio cultural va a ser variable entre sociedad y sociedad, tendrá algunas similitudes, pero cada una tendrá su propio conjunto de valores que son considerados como patrimonio cultural. En este sentido, habría que retomar el tema o el concepto de tradición. Este concepto de tradición se refiere a la transmisión de los saberes de una generación a otra, de una persona a otra, puede ser de la misma familia, puede ser de otra familia, incluso de otras sociedades, ¿no? En la cual se involucra un proceso de entrega por parte de quien porta ya este conjunto de conocimientos y de valores y se lo entrega a quien, al receptor, puede ser una nueva generación, una persona que viene de otra comunidad, etcétera, la cual va a tener un proceso de asimilación, esto es que va a entender todo este conjunto de conceptos y de ideas que va a recibir a lo largo de su vida y les va a dar su propia interpretación, su propio valor, va a incorporar nuevas cosas, va a dejar de lado algunas otras, lo que se conoce como un proceso de enriquecimiento de todo este conjunto de saberes, y luego habrá una nueva entrega. Esta nueva entrega contendrá un conjunto de elementos patrimoniales que pueden o no ser los que recibió este primer individuo en un primer momento, y de esta manera se va haciendo una transmisión de saberes de generación en generación y se van compartiendo y recibiendo de parte de otras sociedades. En este sentido, estaríamos hablando de que el patrimonio cultural podremos definirlo también como un constructo social que se crea y que se genera al interior de las distintas comunidades o sociedades particularmente. Y también es importante mencionar que los objetos son creados para cumplir una función muy específica, ¿no? Y todos estos objetos forman parte de un acervo cultural que va a aportar elementos identitarios a una sociedad. Pensemos quizá en la cerámica prehispánica. Hay estilos cerámicos, hay ciertas tipologías que son muy característicos de ciertas sociedades y que forman parte de sus elementos identitarios. En este sentido, pues aquí hay un conjunto de preguntas que trataré de responder a lo largo de esta presentación. ¿Los restos humanos son patrimonio? Y si son patrimonio tangible o intangible. Y cuando hablamos de los restos humanos de estas sociedades del pasado, estamos hablando de los restos de nuestros antepasados, ¿serían nuestros ancestros o solamente son gente que vivió antes que nosotros? ¿Cómo lo entendemos y cómo lo vamos asimilando a lo largo de que conocemos el patrimonio? Bien, en este sentido, bueno, pues la parte jurídica creo que no hay ningún problema. Quizá falten algunos aspectos muy específicos o que traten particularmente de restos humanos, pero hay diversas legislaciones, empezando por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Orgánica del INE y una gran cantidad de otros documentos que tienen disposiciones acerca de los restos humanos, de su tratamiento, de su conservación, de su investigación, protección, etc. No nos vamos a meter mucho en esto, ahí están los documentos que se pueden
consultar en cualquier sitio oficial. En cuanto a la desvalorización de los restos humanos, bueno, aquí tenemos que ser un poco autocríticos y reconocer que los restos humanos han perdido su valor al ponerlos frente a los contextos arqueológicos de mayor monumentalidad, aquellos de gran magnitud, pero esto no es algo que venga de ahorita, ¿no? O sea, no es un problema que haya surgido en los últimos años. En realidad parece que es el resultado de un conjunto de políticas nacionales sobre monumentalidad del patrimonio cultural. Y esta surge más o menos en la década de los 40 del siglo pasado, en la que se echa a andar un proyecto de nación y una de sus principales sustentos justo es la grandeza de las culturas prehispánicas, aunque acabó siendo básicamente de aquellas culturas prehispánicas que tienen como características ser monumentales, ¿no? Las grandes zonas arqueológicas, las grandes pirámides, este, estos grandes hallazgos que se dieron en esas primeras décadas de investigación, como las tumbas de Monte Albán, estos grandes tesoros que se les llamó grandes tesoros de la arqueología, pero también esto ha llevado a muchos debates entre especialistas eh, sobre la relevancia que tienen los huesos para la investigación de las sociedades en el pasado. Muchas ocasiones vemos cómo los informes que tienen que ver con los restos óseos quedan ahí como un anexo técnico del gran informe del sitio arqueológico o de una temporada y no se les contextualiza con toda la información, quitando pues el papel que debe tener dentro de una investigación arqueológica a los restos humanos. Además, ya hablando particularmente de las especialidades que se enfocan en el estudio de los restos humanos, pues vemos una alta especialización de estas investigaciones, es decir, dejamos de lado toda la investigación y toda la información que nos puede dar una osteobiografía o un perfil bioantropológico en el que podamos conocer el sexo, la edad, las condiciones de vida, las enfermedades, actividades realizadas en vida, entre otras características que se obtienen de la información que aportan los restos humanos, y nos vamos específicamente por información que nos va a responder solamente una pregunta: ¿de dónde venían? ¿Con qué población están relacionadas? Y esto nos lleva, pues, por ejemplo, a análisis de ADN. O sea, ya no importa cuántos individuos son, si son masculinos, femeninos y todo lo que acabo de mencionar. Lo único que importa es saber de dónde viene este grupo, si se relaciona con los de acá y demás, y a partir de ahí hacer una serie de hipótesis que van a responder quizá otras preguntas, pero que perdemos toda esta información integral o este análisis integral de los restos humanos. Y también hay otro tema que tiene que ver con la difusión del patrimonio, que desafortunadamente había sido vista hasta hace poco tiempo como una actividad o una tarea que sí bien es sustantiva al interior del instituto, no la hacemos los investigadores o no la hacíamos los investigadores. Es una actividad secundaria que tendría que ser alguien especializado en divulgación, pero no lo vemos como parte del proceso de investigación en el cual tú acudes a una comunidad, obtienes información, esa información la procesas en distintos laboratorios, haces tu análisis de gabinete, tus interpretaciones, lo culminas y ahí termina la investigación con un informe o con un libro, pero en mi opinión creo que el cierre de la investigación tendría que ser cuando entregamos esta información a las comunidades. Bueno, pues también es importante tener en cuenta que el ser humano siempre ha sido un creador de objetos y de significados, pues cuando produce objetos también está produciendo estos significados y entendiendo este último como aquello que quiere manifestar determinado objeto o determinada palabra. Por lo tanto, el significado de un objeto es, como ya lo mencionabas, lo que se manifiesta, y se podría decir que se convierte en un lenguaje que va a ser manejado al interior de las sociedades
pero es un lenguaje no verbal, o sea, sabemos que un objeto tiene cierto significado, aunque, y cuando lo vemos presente, aunque nadie nos diga nada, sabemos lo que significa por el hecho de estar presente, ¿no? Por su parte, también, pues el signo, de alguna manera, da testimonio de algo que no necesariamente se relaciona con su forma, es decir, con la apariencia que tiene, con la manera en cómo está elaborado, es decir, si fue hecho pensando en una vasija, si fue hecha en torno, si fue hecha por moldeo, si fue hecha modelado, etcétera, o bien la antigüedad que tienen estos objetos, ¿no? Más bien representa algo distinto de sí mismo y se trata de un producto de una cultura donde el significante sería la materia que da testimonio y el significado el receptáculo de determinados contenidos, es decir, lo que para la sociedad va a significar ese objeto. Pero ¿en qué momento el cuerpo se percibe como un símbolo? Bueno, aquí retomaría lo que plantea Anabela Barragán, que menciona que la noción de cuerpo aglutina tanto los aspectos biológicos como los culturales de manera indisoluble, porque el cuerpo humano está inmerso en múltiples contextos y diversas etapas ontogenéticas, es decir, de crecimiento, en las que se realizan los hábitos, normas sociales, significados, rituales, modificaciones corporales y se plasman identidades. Por lo tanto, estaríamos ante un símbolo, es decir, el cuerpo, cuyo significado va a variar entre cada sociedad o de cada cultura, así como cambian las ideas en torno a la corporeidad biológica, lo mágico, lo religioso, la vida y también de la muerte. Entonces, cuando encontramos la suma de estas nociones, podemos entender la significación del cuerpo como lo vemos en esta imagen, en las que un par de cráneos, que son los que vemos aquí, en las que un par de cráneos forman parte de un altar, no como restos de individuos con nombre o pertenecientes a una familia determinada, sino como la representación de aquellos ancestros que dieron origen a la comunidad actual y que guían el camino de sus habitantes, es decir, que dejaron de ser personas para convertirse en símbolos de identidad para una sociedad. Ahora, pero ¿cuál es el problema que tenemos con los restos óseos? Bueno, uno de los problemas principales que tenemos o que podemos observar a lo largo y ancho de la República Mexicana son problemas que tienen que ver con saqueos de contextos arqueológicos. En estas imágenes que podemos observar aquí, podemos observar unos cráneos que fueron localizados en un basurero atrás de un mercado y que una vez que acudimos a atender esta denuncia y una colaboración que tuvimos con la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Querétaro, tras hacer el análisis y poder identificar algunas características que presentaban estos cráneos, pudimos determinar que por lo menos 2 de ellos corresponden a contextos arqueológicos pertenecientes o más bien procedentes de la región del semidesierto de Querétaro. El otro probablemente haya sido extraído de algún panteón de los alrededores. Y esto puede ser el resultado bueno, seguramente es el resultado de saqueo, pero puede ser el resultado también como parte de actividades de coleccionismo, que al ya no querer tener estos elementos en su casa, más allá de llamar a las instituciones adecuadas, pues simple y sencillamente son desechados en la basura para no generarse ningún problema. Y en otros casos que también hemos atendido, que no tenían ninguna relación con restos humanos, pues también nos encontramos con algunos áreas donde hay muchos huesos revueltos y rotos, y luego de hacer recorridos, de observar la zona y de encontrar otros elementos, además de los huesos, nos encontramos con pozos de saqueo, de entender que se trata de un sitio arqueológico y que estos saqueos pues obedecen justo a la búsqueda de los llamados tesoros que están acompañando a los muertos en estos contextos funerarios. Tenemos una imagen más, bueno, una diapositiva más con imágenes del nivel de destrucción que se deriva, bueno, más bien que sufren los huesos derivado de estas acciones de saqueo
en diversos contextos. Aquí, bueno, pues aunque pudimos recuperar efectivamente huesos, pudimos recuperar algunos otros elementos culturales y otros elementos biológicos, pues llegamos a la conclusión de que no podemos decir mucho acerca de esta información porque perdemos pues la información contextual. No recuperamos el contexto completo, sino solamente los elementos por separado. Como lo vemos aquí, perdón, en esta imagen, eh, pues pudimos recuperar restos humanos que nos hablan de algunas condiciones de salud, algunas características que tenían estos individuos, pero no tenemos la imagen completa. Algunos elementos también recuperados. Sabemos que estos pudieron haber sido collares, pero no sabemos a qué individuo pertenecen, dónde los tenían, o si era un solo collar o eran varios. Y algunos otros elementos también arqueológicos, como incluso algunos cascabeles, que están completamente descontextualizados, y este es el efecto inmediato que tienen estas acciones de saqueo. Bueno, recordemos que, bueno, como lo mencioné hace un momento, el proyecto de nación sustentado en la grandeza de las culturas prehispánicas de México, pues también incentivó la idea de monumentalidad y riqueza de los grandes hallazgos de la historia. Los grandes hallazgos de la primera mitad del siglo XX fueron uno de los ejes que impulsaron la noción nacionalista del ser mexicano. Y el enaltecimiento de los vestigios arqueológicos como tesoros del pasado, de su connotación, también fueron en el sentido económico de esas piezas que fueron encontradas. Y todo esto aunado a la centralización en las grandes culturas prehispánicas, fueron las que crearon la falsa idea de monumentalidad y riqueza, que se traduce en riqueza económica de los hallazgos. Pero todo esto pues es muy lejano de la realidad, ¿no? Porque aunque veamos notas que hablan de estos tesoros que se han encontrado, por ejemplo, en Templo Mayor, pues son la excepción. No tenemos este tipo de hallazgos en todos los contextos. Estos son contextos muy, muy especiales y difícilmente vamos a encontrar algo así fuera de esta región, o de estos sitios tan importantes como Templo Mayor. Bueno, particularmente algunos contextos que tienen que ver con restos humanos, pues podemos observarlo aquí en la tumba 7 de Monte Albán, la cual pues, recientemente cumplió 89, casi 90 años de haber cambiado por completo la arqueología en México. Pues fueron descubrimientos a los que se les dio mucha difusión, mucha mucha cobertura por parte de los medios de comunicación, porque pues son contextos excepcionales que tienen efectivamente una gran cantidad de objetos elaborados en oro, pero insisto en que este tipo de hallazgos son la excepción y no la regla de todos los contextos funerarios. Quizá esto ayudó a formar la idea de que en el México prehispánico se enterraban los muertos justo con este tipo de atavíos y grandes tesoros que en muchas ocasiones la gente es lo que está buscando, ¿no? El tesoro que acompaña al muerto, y eso nos lleva a la destrucción del contexto funerario. Los medios de comunicación tampoco nos han ayudado mucho, pues la falta de claridad en algunas de sus notas abonan a la creencia de la relación entre los tesoros y los enterramientos humanos del pasado. En la actualidad encontramos mitos al respecto en diversas comunidades y son relacionados con diversos periodos históricos, además del prehispánico, como la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera. Aquí puse un par de notas que hablan de que se encuentra un tesoro enterrado hace más de 1000 años, ¿no? Esto es lo que la gente normalmente lee en los encabezados y normalmente sabe que está leyendo el diario de La Voz de Michoacán. Y luego en las comunidades cercanas vamos a empezar a escuchar el mito de que en Michoacán encontraron este tesoro, monedas de oro, asociados a un enterramiento humano, y esto abona pues a esta noción de que existen tesoros relacionados con los entierros humanos. Sin embargo, esta información en donde dice que ni siquiera fue en México el hallazgo, la gente no lo lee. Entonces,
habría que a pedirle a los medios de comunicación esta claridad para evitar estos malos entendidos. Bueno, una vez que se tiene o que logramos identificar una serie de problemáticas que nos estaban destruyendo los contextos funerarios, que estaban dañando los restos humanos, que nos llevaban a tener investigaciones incompletas, pues se decidió echar a andar una metodología que se fue perfeccionando conforme se iba avanzando y empezábamos a ver algunos resultados, pero sobre todo del trabajo con la gente, de la cual también nosotros pudimos aprender porque nos dimos cuenta de estas percepciones que se tienen acerca del patrimonio cultural que normalmente no están concebidas en la ley, o sea, no aparecen en la ley, nosotros no las conocemos hasta que nos involucramos con la comunidad. En este sentido, era importante saber cuál era el problema, ¿no? El problema principal es que los restos humanos no tienen la importancia que deberían. ¿Y cuál es la causa? Pues que no están incluidos en el discurso patrimonial oficial y que tampoco se han incluido en el académico. Es decir, que se habla de sitios arqueológicos, de la importancia de los sitios, de las características arquitectónicas, etcétera, pero no están ahí los restos humanos como parte de este discurso y como protagonistas de esta historia, como debería serlo, ¿no? ¿Cuál es el efecto que tienen estas problemáticas? Eh, pues que los restos humanos se consideran una fuente de información secundaria y por lo tanto no se valoran y también se destruyen. En algunos casos, en algunas comunidades nos han contado que de niños jugaban fútbol con los cráneos que encontraban en cuevas o que encontraban en algunas obras que llegaban a hacer por ahí, encontraban los huesos y los cráneos los utilizaban para jugar o para coleccionarlos o para apedrearlos y destruirlos. ¿En cómo resolvemos todas estas problemáticas? Bueno, me parece aquí que el mostrar la importancia y la vinculación que tienen con el pasado, pero además es una vinculación directa, porque ellos son parte del pasado, pero no son un elemento más del pasado, sino ellos son los creadores de ese patrimonio y los estamos desvinculando de sus creaciones, por lo tanto le quitamos el sentido a su valoración. ¿Cómo podemos incidir en su solución? Mediante la inclusión como protagonista del discurso patrimonial. ¿Qué esperamos de tales acciones? La valoración de los restos humanos como elementos patrimoniales y su significación como antepasados de nuestro país. Esto nos lleva a generar una estrategia de gestión del patrimonio cultural. ¿Qué es la gestión del patrimonio cultural? Bueno, pues entendemos que pues ante la desvinculación de la sociedad con el patrimonio cultural, en donde los bienes culturales perdieron su significado, el valor histórico o la relevancia para la dinámica social, bueno, más bien son irrelevantes para la dinámica social actual, es prioritario emprender acciones que permitan su revaloración o su significación. En otras palabras, es imprescindible incidir en los procesos de activación patrimonial. O sea, a lo mejor la gente no es que no les importe o quiera destruir los restos humanos, sino que no saben o no conocen el valor que tienen estos bienes y por lo tanto para ellos no son importantes. Entonces aquí es donde entra este proceso de activación patrimonial. Para alcanzar lo anterior, la gestión del patrimonio arqueológico se constituye como un conjunto de actividades destinadas a la protección y difusión de los bienes del patrimonio cultural, en este caso de los restos humanos, en donde el objetivo principal es proteger, conservar y en su caso difundir los bienes culturales para que puedan ser transmitidos a las generaciones futuras. Bien, ¿y cómo se planteó esta gestión? Como lo decía, cuando empiezas a trabajar con las comunidades y no tienes de primera instancia una planeación para hacer gestión, empiezas a entender una serie de cuestiones que luego te llevarán a ver cómo planteas una metodología que te permita dirigir una serie de actividades para la valoración de ese patrimonio que te interesa en particular. En este sentido, fue fundamental una línea de gestión destinada hacia la comunidad, pero también hubo una línea de gestión hacia las relaciones con otras
institucionales y hacia el interior de nuestra misma institución. Hacia la comunidad nos dirigimos específicamente a la sociedad civil, buscamos la sensibilización, la planeación conjunta, el trabajo conjunto y la interpretación conjunta. Es decir, que nos involucramos con la comunidad en todo el proceso de investigación para que ellos sean parte de y que podamos llevar esto a una evaluación de la significación y podamos otorgarle un valor al interior de esas comunidades para su protección y su conservación. Hacia el interior de otras instituciones, bueno, pues nos hemos dirigido a gobiernos municipales, instituciones de procuración de justicia, a través de la capacitación, del trabajo conjunto, del establecimiento de convenios, y hacia adentro del INAH, bueno, poner atención en las instancias relacionadas con la atención a denuncias, que es la ventanilla única, el proyecto de protección técnica y legal del patrimonio arqueológico, pero también con los compañeros especialistas del INAH. A través de la documentación, de la revisión de procedimientos y de la planeación de estrategias dirigidas justo a la significación y valoración del patrimonio. Bueno, en Querétaro, como supongo que en todo el país, existen zonas en donde los vestigios arqueológicos, manifestaciones gráficos rupestres, cuevas con restos humanos, entre otros sitios, han perdido el significado o el valor para los pueblos actuales, y esto es un factor que puede constituir un riesgo para su conservación. El discurso de que en muchas ocasiones se maneja de que el patrimonio es importante solamente porque lo dice la ley, no tiene ningún efecto dentro de las comunidades. Decir que el patrimonio es decir que el patrimonio es de ellos, solo porque lo decimos nosotros, tampoco funciona. O sea, nosotros no podemos imponerle lo que ellos consideran como patrimonio. Y que lo deben proteger, porque si no lo hacen vamos a llamar a la policía, pues también es un acto de autoridad que nos puede incluso poner en riesgo ahí con las comunidades, ¿no? Pero, ¿qué debemos hacer en estos casos? Pues de acuerdo con la experiencia que hemos acumulado en los últimos años, lo primero es tener conciencia de que existen diferencias culturales y que seguramente nos encontraremos con creencias, con mitos sobre tesoros, maldiciones, con personalidades apáticas y con ideas de que expropiamos terrenos o de que quitamos piezas o incluso hasta lidiar con cobros de recompensas por el hecho de ser descubridores, ¿no? En este sentido, es importante considerar, primero que nada, el tipo de comunidad. Tenemos que considerar o concebir a las comunidades como si fueran un cubo, con diversas caras, y cada una de las caras es un tema, un reto que tenemos que enfrentar, ¿no? Primero que nada, el tipo de comunidad, si es comunidad indígena, si es comunidad urbana, si es es un asentamiento regular, es un asentamiento tradicional, etcétera. La cosmovisión que tienen en torno a su patrimonio cultural, hacia las costumbres funerarias, etcétera. El tipo de patrimonio que está presente en esa comunidad, si es arqueológico, si es histórico, si son lugares de tradición, en fin, qué tipo de patrimonio tienen en esa región. Y por supuesto las experiencias previas, es decir, si el instituto ya ha tenido ingreso a esa comunidad, si hay experiencias previas de qué tipo, cómo fue la relación, cuáles son los resultados, etcétera, porque en muchas ocasiones nos hemos encontrado con malas experiencias previas que nosotros hemos tenido que intentar solucionar, claro, de la mano con las comunidades para poder avanzar en el trabajo que realizamos. Y bueno, pues en este sentido, partiendo de la premisa de que el patrimonio es un constructo social, los objetos arqueológicos no serían patrimonio por sus cualidades intrínsecas, sino por lo que pasan a significar dentro de un grupo social. Por lo tanto, estos deben pasar por un proceso de patrimonialización o de activación patrimonial. En este sentido, bueno, lo que mencionaba hace un rato, el problema no es que la gente tiene que obedecerte que eso es patrimonio arqueológico y que no se toca o no se desentierra, etcétera, sino que hay que generar que se active
ese significado al interior de la comunidad para que nuestro discurso y nuestras estrategias de protección surtan efecto. Hay una corriente académica que ha tomado mucha fuerza en los últimos años, conocida como arqueología pública, y esta concibe a la, perdón, concibe la existencia de una pluralidad de receptores del producto de la investigación científica, por lo que plantea a la educación y a la comunicación el papel más importante para activar dicha información al interior de la sociedad. Es decir, que aquí se vuelve importante la información que le damos a la comunidad y la manera en cómo los involucramos en el proceso de investigación. Uno de los puntos más importantes que hemos nosotros mantenido en todas nuestras investigaciones es la de generar un producto académico de cada una de las denuncias que se atendieron, no solamente porque estemos obligados a hacer informes, sino que tenemos la intención de que estos informes tienen que llegar hasta la comunidad, tienen que ser entregados ahí para que conozcan qué fue lo que se hizo con toda esta información. Esto desafortunadamente no sucede en todos lados y cuando es así, se queda en el ámbito académico y pocas veces regresa a la comunidad. En este caso, no estaríamos retribuyéndole nada a quienes nos dieron permiso de llegar, de excavar, de llevarnos el patrimonio, de analizarlo, de obtener un informe, quizá una publicación. No le estamos retribuyendo nada, no lo estamos haciendo partícipe de este proceso y por lo tanto no estamos cerrando adecuadamente nuestro ciclo de investigación. Otro de los aspectos que también han sido importantes es compartir con la sociedad el producto de nuestra labor académica y como lo mencionaba, esto no es un acto, o sea, no es un favor, no le estamos pagando a nadie, insisto, es una retribución. Aunque trabajemos en el INAH, tenemos que tener claro que no somos los dueños del patrimonio ni de la tierra donde se encuentra, tampoco somos omnipresentes, es decir, por más que lo queramos, no podemos estar presentes en todo el estado en el que trabajamos, en todo el país, y por lo tanto necesitamos del apoyo de las comunidades como aliados en la difícil tarea de la protección del patrimonio arqueológico, paleontológico e histórico. Partiendo de lo anterior, nos hemos dado pues a la tarea de buscar los mecanismos para generar conciencia sobre la importancia del patrimonio arqueológico, no solo en la investigación, sino para el conocimiento del pasado propio, buscando generar una apropiación del patrimonio y con esto sumar aliados en su protección. Aquí tenemos una imagen de una conferencia que, bueno, es un taller que se le está dando a niños de una escuela en el municipio de Charcas, en San Luis Potosí, como parte de una iniciativa de intercambio de estrategias de divulgación. Ellos están viendo un video que realizamos para sensibilizar acerca de la importancia de los restos humanos en la investigación del pasado. Estas imágenes son partes del taller en el cual los niños simulan una excavación arqueológica de un contexto de enterramiento, tienen que realizar llenar sus cédulas de enterramiento, de inventario, armar el esqueleto y finalmente reconstruir la vida de este individuo con otra serie de elementos que están presentes en este taller. Otra de las estrategias ha sido la apertura del trabajo de campo. Estas estrategias pues, nos han dejado claro que es una acción con un alto impacto en la sociedad. Para ellos, el participar o el estar cerca o el haber estado todo el día ahí acompañándonos en la excavación es algo que no van a olvidar en un buen tiempo, quizá nunca lo olviden. Preguntan mucho, aprenden también. Algunos de ellos se involucran. El simple hecho de pasarnos una brocha, de ayudarnos a mover una cubeta, para ellos ya es importante el estar involucrados en una actividad tan excepcional como esta. Los niños y los jóvenes se involucran mucho en este proceso de excavación. Y esto, bueno, pues ha sido tendencia en muchos países de Europa y en algunos países de América Latina. La arqueología pública consiste justo en entablar un canal de comunicación con la sociedad para explicar la importancia de realizar una excavación arqueológica, o sea, que ellos vean que no se trata de hacer hoyos nada más y de sacar todo, sino que vayan entendiendo el proceso de excavación,
y cuando pueden ver el contexto completo, también se les indica la importancia de este contexto y el porqué de la importancia de cada uno de los elementos y de su ubicación espacial. A la gente le interesa saber qué es lo que hay ahí y sentirse parte de algo nuevo, de importante y por supuesto trascendente para ellos, sobre todo en aquellas comunidades que son muy alejadas y que este tipo de cosas no suceden a menudo. Es una oportunidad para aprender de la sociedad y entender su percepción en torno al patrimonio que no siempre coincide con lo que dice la ley. A veces cuando estamos platicando con las comunidades o con la gente que está ahí con nosotros en excavación, nos cuentan historias, nos cuentan mitos, nos cuentan lo que ellos perciben, lo que entienden, etcétera. Y esto también es investigación y me parece que nos da más información, incluso a veces de lo que estamos excavando. Bueno, después de trabajar con diferentes comunidades y de estrechar lazos con sus habitantes, hemos sido testigos de cómo ese patrimonio, de ser un simple montón de huesos o un montón de tepalcates, se ha transformado, aunque sea ligeramente, en un símbolo de orgullo e identidad para aquellos que han presenciado nuestro trabajo y para quienes se han involucrado en su recuperación, incluso en su análisis. De esta manera, brindar a la sociedad civil la información sobre las poblaciones que las antecedieron han permitido que las sociedades actuales conozcan, comprendan y valoren a las pasadas al encontrar similitudes con su cotidianeidad y esto permite que se identifiquen con ellas. De esta forma, nuestra labor se vuelve un punto de convergencia en el que el mutuo aprendizaje nos permita proteger el patrimonio osteológico o los restos humanos particularmente. Y aquí retomo esta imagen que está en el Museo Regional de Querétaro. Es una imagen que pretende ilustrar el modo de vida de las sociedades cazadoras recolectoras del semidesierto de Querétaro. Y cuando lo presentamos en una conferencia, nos dimos cuenta que había algunas mujeres que se estaban identificando con ellas. Bueno, no solo mujeres, también hombres que se identificaban con ellas porque hasta la fecha siguen haciendo esta recolección de estas flores de sábila, siguen siendo parte de la dieta de estas comunidades. Y no solamente eso, ¿no? Siguen aprovechando los frutos del garambullo, del mezquite y siguen teniendo una gran cantidad de actividades que han sido, pues, como identificadas como típicas de las sociedades cazadoras recolectoras, con algunas modificaciones, pero están presentes y esto fue un punto importante para que estas sociedades se identificaran con esos restos humanos que aunque la sociedad no ha estado allí por más allá de 100 años, 150 años, se han identificado y ahora se han apropiado de este patrimonio arqueológico. Además, bueno, pues hemos echado a andar otro tipo de estrategias para concientizar a la sociedad de un pasado propio y volverlos aliados de nuestra institución, de nuestra institución en la protección del patrimonio cultural. Particularmente pensamos que el público infantil es un público a que hay que apostarle porque son las nuevas generaciones y serán los futuros portadores del patrimonio cultural. Para esto se realizó un video que se llama El Mundo de Canú a través de la antropología física, que tiene como objetivo explicar cómo desde esta disciplina, bueno, desde la arqueología y la antropología física, se puede reconstruir la vida de una persona, pero también de una sociedad y que todos los elementos en el contexto nos brindan información acerca de estos temas como por ejemplo el modo de vida, si era nómada, si era sedentario, semisedentario, la vida en familia, la vivienda, las actividades desarrolladas en vida, la caza, la recolección, la alimentación, pero también las costumbres funerarias y demás, todo a través de este personaje que se llama Canú, cuyo, bueno, el nombre y toda la información del video fue la traducción de una investigación de un contexto funerario que excavamos en la comunidad de Altamira, en el municipio de Cadereyta, en Querétaro. Y bueno, aquí parte del aprendizaje al hacer trabajo de divulgación nos llevó a entender que existen comunidades en donde no hay luz, en donde no hay una televisión o un reproductor de DVDs en el cual puedan ver el video que elaboramos, para lo cual entonces elaboramos una versión en cómic de este video de El Mundo de Canú,
el cual, bueno, además de servir para iluminar, lo pueden leer, tienen toda la información que viene en el video, algunas actividades un poco más lúdicas al final de este cuento y ha funcionado muy bien para los niños. Tenemos otra serie de actividades que se han realizado, folletos de divulgación para incentivar la protección, algunas colaboraciones con otros centros de trabajo, como el Centro INAH Baja California, en donde desarrollamos este tríptico sobre el ABC de las emergencias arqueológicas para evitar que la gente excave o dañe, sino que más bien haga denuncias para poderlo atender desde el instituto. Y pues una gran cantidad de exposiciones fotográficas que plasman el trabajo cotidiano del Instituto Nacional de Antropología e Historia, no solamente en la disciplina de investigación, sino monumentos históricos, conservación, museos, etcétera. Exposición que ya fue publicada y que está en un libro que se puede descargar desde la página del INAH. Bueno, como conclusiones de todo este trabajo, pues podemos decir que desde la perspectiva teórica y jurídica es innegable la importancia de los restos humanos patrimoniales. O sea, está protegido y dice que es importante. El trabajo de divulgación realizado ha dado como resultado el incremento en las denuncias relacionadas con el hallazgo de restos humanos, lo que pues también ha evidenciado algunos vicios y ausencias en los procedimientos, también lo que ha permitido revitalizar estos procedimientos de atención a denuncias. Al vincularnos con la sociedad y con otras instituciones, e incluso con otros miembros del instituto, se propicia una revaloración y una resignificación del patrimonio arqueológico, particularmente de los restos humanos. Pero también tenemos que reconocer que esto no ha sido un producto de una metodología que fue planeada como tal al inicio, sino que se ha ido dando de manera gradual conforme hemos trabajado con las comunidades y aún tenemos trabajo pendiente. Desafortunadamente no se ha podido concluir por diversas circunstancias que ya mencionaré más adelante. Todavía nos falta hacer un proceso de evaluación de todas estas iniciativas, identificar hasta qué punto hemos incidido en la significación o en la resignificación de los restos humanos y si existen valores que surgieron en torno a estos a partir de nuestra intervención y de qué forma se están transmitiendo a las nuevas generaciones. Bueno, pero ¿y qué ha pasado con la pandemia? Pues sí, el trabajo como comunitario ha sido muy, muy interesante, muy enriquecedor, pero llegó la pandemia y entonces, pues las consecuencias de esta pandemia a nivel mundial han tenido un efecto directo en el trabajo de vinculación comunitaria por varios aspectos, ¿no? Son muchos, pero menciono los más importantes. Por un lado, las estrategias de distanciamiento social, ¿no? No podemos estar saliendo, no podemos reunir a la gente en un espacio para que pueda tener tomar una conferencia o un taller, no puede haber mucha interacción. Existen restricciones gubernamentales e institucionales en torno al trabajo de campo, es decir, no tenemos todavía luz verde para poder hacer este trabajo de campo abiertamente. Y también es una cuestión también de prudencia, ¿no? Nosotros vamos pues de ciudades a comunidades y lo más recomendable es no hacerlo mientras exista el riesgo de ser portadores o de llevar algo indeseable a estas comunidades. Pero también existen recortes presupuestales que han afectado a la totalidad de los proyectos de investigación y de difusión. Se ha visto o se agravó sobre todo en los últimos 2 años, pero ya venían recortes paulatinos, al grado que uno de los proyectos que sostenían todas estas iniciativas tuvo que desaparecer porque ya no había recursos para financiarlo. Los retos que tenemos por delante, el principal reto, en mi opinión, es aprender a divulgar a distancia. Es muy diferente dar un taller o dar una conferencia en persona donde tú tienes la interacción directa con la gente, donde puedes escuchar las preguntas de manera directa, donde puedes ver si la gente te está entendiendo o se está aburriendo, y eso no lo puedes ver en una conferencia por alguna plataforma digital. Hay que encontrar las estrategias más adecuadas para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de los restos humanos patrimoniales, insistir en esto,
pero con estrategias adecuadas y buscar el diseño de estrategias innovadoras de alto impacto que no se pierdan en el gran universo de propuestas vigentes. Desde el año pasado, con todo este tema de la pandemia, hemos visto una cascada de iniciativas, de conferencias, de ponencias, de talleres, etcétera, 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 en redes sociales que inundan y que, aunque cada una aporta cuestiones muy interesantes, cuando los tenemos de manera masiva, ninguna aporta nada porque a la gente ya no le interesa, porque ya está saturada. Sería todo, muchas gracias. David, pues muchas gracias a ti por compartirnos esta muy interesante planteamiento respecto a qué hacer con el patrimonio de huesos humanos, el patrimonio óseo. Y bueno, todo lo que implica, los significados del cuerpo, la importancia que se le da, en fin, una serie de cosas muy interesantes. La pregunta que a mí me queda es si este trabajo que están haciendo, de por sí muy interesante el trabajo que se hace con las comunidades, porque yo creo que son pues demasiado importantes, por valga la redundancia, en la conservación del patrimonio. Pero todo este trabajo, mi pregunta es, ¿se ha visto afectado por la reducción presupuestal o han encontrado ustedes estrategias para poder continuar con él? Sí, definitivamente. O sea, sí ha habido un efecto negativo por la disminución de presupuestos. Cuando iniciamos un proyecto que se llamaba Del quehacer al hacer en el Centro INA Querétaro, que involucraba al área de difusión, por supuesto al área de investigación, bueno, a todos los que quisieran involucrarse, iniciamos con un presupuesto de 30,000 pesos al año. Con esto hacíamos ciclos de conferencias, exposiciones itinerantes, y otras actividades que ya planeábamos desde nuestros proyectos, y eso nos llevó también a generar líneas de divulgación en los proyectos de investigación para poder tener, digamos, un poco de recurso que lo pudiéramos aplicar a estas estrategias. Entonces, durante 10 años tuvimos más o menos presupuesto. Sin embargo, en los últimos años, el presupuesto primero tuvo un recorte del 30% y luego al siguiente, 1 o 2 años después, otro 30%, y acabamos con 13,000 pesos que nos servían para actividades muy básicas. En algunas ocasiones imprimíamos materiales de divulgación, al siguiente año hacíamos ciclos de conferencias, hacíamos talleres, y ahí entregábamos esos materiales que se elaboraban o que se habían imprimido un año antes. Entonces, ha sido como una serie de estrategias que hemos ido buscando para poder seguir atendiendo esta línea de divulgación que nos parece sumamente importante, porque estamos convencidos de que la investigación sin protección y sin difusión no se pueden hacer, y no se puede hacer investigación desde una sola disciplina. Hay que involucrarnos desde la interdisciplina y vincularnos con la sociedad, porque de lo contrario siempre vamos a tener problemas, ¿no? Si no va a ser de un lado o del otro. Entonces, si marchamos juntos las tres áreas, tres o cuatro disciplinas, más la comunidad, más las autoridades municipales, se puede hacer un poco más. Pero, en definitiva, la falta de presupuesto sí nos ha limitado un poco las actividades, aunque hemos encontrado también otro tipo de proyectos y hemos buscado otro tipo de apoyos para algunas estrategias, como por ejemplo la exposición de fotografía de gran formato que estuvo en la Alameda de Querétaro. Pues prácticamente se la pagó el municipio, y o sea, fue a través de un concurso, de registrar la propuesta y demás. De haber esperado presupuesto institucional, seguiríamos esperando, ¿no? Porque no hubiera alcanzado para imprimir todas las fotografías. Son 70 y tantas fotografías. David, pues no me queda más que agradecer esta interesantísima charla en que nos pones a reflexionar sobre el valor del cuerpo y cuando éste se convierte en resto, de la vinculación, de la importancia de la vinculación con las comunidades para la conservación de todas estas cuestiones,
y sobre todo por este trabajo tan lindo, que nos contagien pues la necesidad de la difusión. No me queda más que agradecer a Daniel Ruiz Cancino, que está atrás de cámaras, el secretario de organización del Comité Ejecutivo del Sindicato. Soy María Gracia Castillo, integrante de la Asociación de Jubilados del Sindicato, y nos vemos la próxima semana en Jueves de Investigación en el INA. Muchas gracias.